Bienvenidos amigos al Café de Alexandra. Hoy les hablaremos sobre Alejandro Magno. Físicamente, era rubio, de piel blanca algo colorada la cara y el pecho. Era alto, bien formado, casi un prototipo de belleza. Su resistencia física superaba a la de todos los soldados y generales de su ejército. Sus ejercicios predilectos eran el juego de pelota, la caza, el montar a caballo. Alejandro improvisaba sus arengas confiando en su fuego personal y de simpatía que emanaban de él, o el magnetismo personal capaz de atraer a las masas para sus propósitos. Sus padres eran Filipo de Macedonia y Olimpia. Ambos se conocen en la isla de Samotracia cuando se habían ido a iniciar en los misterios de las religiones místicas de Grecia. Plutarco le da a Olimpia el calificativo de maga, al decir que tenía una entusiasta participación de los ritos órficos y al culto furioso de Dionisio. Se hacía acompañar de grandes serpientes que medio escondidas entre la hiedra o en los tirsos de las mujeres, que eran varas cubiertas de hojas de hiedra y parra, que eran símbolo de Baco. Ellas danzaban cerca a ella y aparecían como una visión horrorosa a los hombres que asistían a las ceremonias. Filipo tenía un claro talento y su mujer tenía una personalidad turbulenta. Los griegos la consideraban un bárbaro, a pesar de que se formó en la cultura griega. Durante su cautiverio en Tebas en tiempos de Epaminondas, en 359 a.C., tras la muerte de su hermano Pérdicas III, Filipo se apoderó del trono y decidió transformar el reino. Del 357 al 338 a.C., extendió su dominio por toda Grecia. A los 40 años, sin repudiar a Olimpia, decidió casarse con una joven macedonia, Olimpia. Se retira a Epiro, donde no se cansó de huir en intrigas. Tal vez no fue ajena al asesinato de su esposo por el joven Pausanias. Aprovechó su muerte para regresar a Macedonia y asesinar a Cleopatra, la otra mujer de Filipo. Alejandro desde su infancia tenía la certeza de, si no ser un dios, por lo menos tener una misión divina. Los reyes de Epiro, por donde descendía su madre, decían ser descendientes de Aquiles, hijo de Zeus, y por su padre de Macedonia decían ser descendientes de Heracles y por tanto también de Zeus. Alejandro ya había mostrado dotes estratégicas, ya que con 13 años consiguió domar al caballo bucéfalo, manifestando un carácter extraordinario, por lo que comprendió que el caballo que nadie había podido domar se asustaba de su propia sombra y colocando el animal de cara al sol consiguió montarlo. 7 años después sería rey de Macedonia. Luego se convertiría en dueño de Asia, siempre acompañado de su caballo bucéfalo. Alejandro Magno, con solo 20 años, tomó el poder a la muerte de su padre, en el 336 a.C., pero ya estaba empapado en el mundo del ejercicio del poder, ya que solo con un poco menos de 16 años, Filipo le había nombrado regente de Macedonia, antes de partir a la guerra contra Bizancio, y a los 18 años ya había ayudado a su padre a vencer a las ciudades griegas en la batalla de Queronea. El joven había recibido una excelente educación. En sus primeros años estuvo al cuidado de una nodriza, cuyo recuerdo cariñoso lo acompañó a lo largo de sus triunfos y expediciones. Su primer preceptor se llamaba Leónidas, elegido por su madre. El segundo preceptor, un pedagogo culto, se llamaba Lisímaco. Y al llegar a la pubertad, Filipo le tomó por su cuenta y le escogió un maestro de más elevada categoría, Aristóteles, quien se encontraba en lo mejor de sus años y de los cuales su reputación no pudo ser mayor, al ser uno de los discípulos de Sócrates. El padre de Aristóteles, Nicómaco, había sido médico de Filipo, padre de Alejandro, por lo que existía un vínculo afectivo entre Aristóteles y el rey de Macedonia. Durante 4 años, Alejandro, junto a otros compañeros de estirpe real, estuvieron recibiendo clases de Aristóteles en el templo de las ninfas del lugar de Miesa, cerca de las montañas de Tesalia. Las clases se daban al aire libre, paseando a la sombra de las paredes del templo.
Sobre pollos de piedra se sentaba Aristóteles y sus discípulos durante los años de la escuela de Miesa. Como anécdota podemos contar que Aristóteles preguntó a sus discípulos cómo se conducirían con él cuando fueran reyes. Uno dijo que lo sentaría a su mesa, otro que lo haría su ministro, y cuando le tocó el turno a Alejandro, éste contestó: ¿Cómo puedo saber lo que haré mañana? Bien dicho, exclamó Aristóteles. Muy bien dicho, Alejandro. Tú serás el mayor rey de los tres. Según Plutarco, Alejandro no solo aprendería de Aristóteles su doctrina de moral y política, sino aquellas más difíciles y profundas teorías que solo se transmiten a viva voz y que solo se descubren a los iniciados. Cuando Alejandro Magno se enteró que Aristóteles había publicado algunos tratados de estas ciencias, le escribió diciendo que cómo había hecho eso, y de qué forma se iba a distinguir de los demás, y por lo que añadió que más deseaba superar al vulgo que en conocimientos que extender su poder y sus dominios. A lo que Aristóteles le dice que están publicados y no, ya que sus libros de metafísica solo son entendibles para quienes están familiarizados con esta ciencia. Alejandro tenía afición a la medicina, igual que Aristóteles, pues daba tratamiento y dietas apropiadas a sus amigos según su enfermedad. Alejandro era inclinado a todo tipo de lecturas y se dice que dormía con la copia de la Ilíada corregida por Aristóteles debajo de su almohada, junto con su daga. Alejandro habría leído a Homero, a los poetas líricos y los autores trágicos como Eurípides, Sófocles, Esquilo, entre otros. A la muerte de su padre, los estados de Alejandro se reducían a Macedonia y el Epiro, como patrimonio de su madre Olimpia. Filipo había conquistado Tesalia y era una región que estaba entre el Olimpo y las Termópilas, y era un país abundante en caballos. Las ciudades griegas se rebelaron convencidas de poder aprovecharse de la juventud para deshacerse del yugo de Macedonia. Pero olvidaban que Alejandro no toleraría la menor resistencia, por lo que hizo arrasar Tebas y sus murallas en el 335 a.C. Sin embargo, como hombre cultivado, respetó la casa del poeta Píndaro y los templos de los dioses para demostrarle que no era el bárbaro que temían y despreciaban a la vez, y exige la entrega de las 10 cabezas del motín. 8 de ellos eran abogados, entre ellos Demóstenes, y pusieron en juego su elocuencia para que no accedan a la demanda de Alejandro. Sin embargo, fue magnánimo Alejandro, concedió a Atenas los 10 que pedían y ya no prestó atención a sus discursos. 2 años le tomó a Alejandro recobrar las conquistas de su padre, y en el año 334 lo tenía todo listo para pasar a Asia. Alejandro consultó el oráculo de Delfos, pero la sacerdotisa no quiso darle la profecía hasta que él la obliga, y casi a rastras le dice: Alejandro Magno es irresistible. Alejandro se rodeó de generales fieles como Antígono, Ptolomeo, Seleuco. Con ellos acudiría en ayuda de Parmenión, que su padre dejó el ejército a sus órdenes en Asia. Confió Macedonia y Grecia a otro lugarteniente de Filipo, Antipatro, quien tendría que reprimir una revuelta de Esparta. Los relatos de las campañas de Alejandro están llenos de anécdotas de sus conversaciones, festines y juegos con los hetaroi que le siguen. Con ellos habla y se pelea como iguales suyos, excepto al tratarse de asuntos militares. Alejandro sabe que puede contar con los hetaroi hasta el límite de la resistencia humana, causa principal de su éxito. Los compañeros, que son 1500, forman un escuadrón de caballería que dirige él mismo. Alejandro y sus generales hablan siempre griego y no el macedonio, y pasó a ser después de las conquistas de Alejandro la lengua de Asia y Egipto. Alejandro no tardó en cruzar el Helesponto, el estrecho que separa Grecia de Asia Menor, la actual Turquía, con 35.000 hombres, entre ellos mercenarios, poco para un conquistador, pero sobrado para un aventurero, y con la cantidad de 60 talentos, en conversión a kilos serían 2.041, unos 80.000 pesos mexicanos, y en moneda peruana serían
13.744 soles con 70 céntimos y en dólares serían 3.823 con 60 céntimos, más provisión, diré con 60 centavos de dólar, más provisiones para 30 días, lo que no era suficiente ni para pagar una quincena a sus tropas. Así que Alejandro Magno no tenía otra cosa que hacer que ganar para no ser víctima ni de sus generales ni de sus mercenarios. Alejandro se encontró con un primer ejército de los sátrapas de Asia Menor. Los persas estaban situados al lado de un riachuelo llamado Gránico. Le protegía a manera de foso. Parmenión trató de disuadir a Alejandro de no atacar al enemigo, pero Alejandro dijo que sí, ya había atravesado el Helesponto y podía cruzar ese torrente. Así que ordenó que atacaran a la izquierda y él y los compañeros Etarroi irían a la derecha. Al llegar la noche, un sinnúmero de magnates persas yacían sin vida en el campo de batalla. En cambio, solo habían fallecido 25 compañeros, Etarroi, y 80 jinetes de los otros escuadrones. Por lo tanto, toda Asia Menor quedaba a disposición del vencedor, y el botín era suficiente para cubrir las necesidades más urgentes. De los despojos del combate se enviaron 300 armaduras a Atenas en ofrenda a la diosa Atenea, y a Olimpia, madre de Alejandro, varias cortinas, vasos de oro, encontrados en los campamentos de los sátrapas. Tan sensacional debe haber sido la victoria de Gránica que al llegar a Sardes el gobernador persa le entregó el territorio sin oponerse ni oponer resistencia. Sin embargo, Alejandro tuvo que sitiar 2 puertos en Asia Menor, Mileto y Jarnicaso. Solo Jarnicaso resultó ser inexpugnable. Los demás tuvo que entregarse a Alejandro. Hablaremos un poco de los sátrapas o gobernadores persas. Carecían de fuerza, entusiasmo, pasión, que llevaban a los macedonios a conquistar el Asia. No se da el caso de heroísmo, pero tampoco de traición. Los sátrapas eran más funcionarios políticos que guerreros. Debemos agregar que vestían como los griegos y hacían deportes a la moda helénica. Conservaban algo de los antiguos iraníos y participaban en las ceremonias de los jonios. Esto no significaba que no siguieran la verdad y obediencia impuestas por Zaratustra. Bueno amigos, la próxima semana continuaremos hablando de Alejandro Magno, sus conquistas y su muerte. Si les gustó el video, le pueden dar like, comentar o suscribirse a El Café de Alexandra. Gracias. Bye.